Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, venimos delante de tu trono para alabarte y para bendecirte. Señor, yo vengo desatando el poder de la sangre de Cristo en este lugar, en cada mente, Señor, en todo nuestro ser. Y te pido, Señor, que esta palabra que yo voy a dar cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Te pido que me uses como un instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo y que hayan corazones dispuestos a escuchar y a poner por obra tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El tema de hoy se llama cerrando puertas para no perder las bendiciones. Usted cierra la puerta para que las bendiciones no se pierdan. La Biblia en varios... Ya comenzamos con problemas con este micrófono. Vamos a ver. La Biblia en varios pasajes aconseja cuidarnos de no dejar puertas abiertas. Y ahora vamos a ver qué son puertas. En Isaías 26, verso 20-21 dice: anda, pueblo mío. Dice: entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y también en Proverbios 17-19 dice así, sobre todo la parte B: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Y en Génesis 4:7 dice así: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muchas veces en nuestro caminar cristiano, quiero que me pongan atención, por ignorancia, por error o por negligencia dejamos puertas abiertas. ¿Y qué son puertas abiertas? Puertas son agentes que están destruyendo tu vida espiritual. En la Biblia las puertas son agentes destructores de tu vida espiritual que van a afectar tu vida física y espiritual, van a afectar tu familia y van a afectar el ministerio. Por eso debemos cerrar las puertas. Debemos cerrar las puertas a todo lo que no es para bien. Por eso el apóstol Pedro nos advierte claramente en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice en el verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces dice: sed sobrios. ¿Y qué significa ser sobrio? Ser sobrio significa ser prudente, ser una persona moderada, ser una persona comedida. Sed sobrios, mire, sean prudentes. ¿Y qué es velar? Vigilen. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué es un adversario? El enemigo. Tenemos un enemigo que como león rugiente, ¿cómo? Porque el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Él es un imitador. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué es devorar? Es tragar con ansias, es consumir. Y el enemigo, Satanás, únicamente puede devorar a aquellos que le dan lugar y que dejan puertas abiertas. Y recordemos que puertas son agentes que están destruyendo tu vida espiritual y física. El consejo de estar sobrios, prudentes, moderados, comedidos y despiertos implica vivir cuidándonos. Y por eso lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tenemos que cuidarnos.
Es nuestra responsabilidad cerrar todas las puertas para mantener y conservar la bendición de Dios. Y si no lo hace usted, Dios no lo hará. Eso le corresponde a usted y a mí, cerrar las puertas para no perder las bendiciones de Dios. Hermanos, siempre lo he dicho, la vida espiritual no es un juego de niños, ni un juego religioso, sino una guerra encarnizada contra las fuerzas del mal, y el que se descuida, señores, es soldado atrapado, herido o muerto. Que esto no es un juego de niños. Y aunque usted no lo perciba físicamente, el enemigo anda alrededor buscando, dando vueltas para meterse donde le den lugar, donde se abrió la puerta. Por eso debemos ser diligentes y prudentes para no perder lo que Dios nos ha dado. Hoy voy a meditar, quiero que meditemos en los siguientes puntos para decidir cerrar algunas puertas que tal vez hemos dejado abiertas. Número 1, la primera puerta, vivir alejados de Dios y pretender que Él nos ayude. Vivo como me da la gana. Dice la Biblia que por cuanto no quisieron nada con Él, Él se desentendió de ellos. Y entonces vamos a 1 de Juan 3:8, que dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí me detengo. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Nosotros todos pecamos, y el que diga que no peca es mentiroso. Pero cuando usted y yo pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y vamos y le decimos: Señor, perdónanos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad. Pero hay gente que practica, es decir, es hoy, es mañana, es pasado mañana, porque se le cauterizó, se le quemó la conciencia, está desconectado. Y también leemos en Juan 9:31 esto: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye? Al temeroso de Dios. ¿Y qué será temor de Dios? Si usted va a Proverbios 8:13, nos dice que es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, señores. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13, imagino que está acá. Dice: la soberbia es aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces es aborrecer el mal. El temor de Dios me aparta de pecar. Y eso prolonga mi vida sobre la tierra, porque voy a recibir la bendición de Dios. Vivir alejados de Dios o tenerlo como el Dios de los domingos o el Dios bombero es dejar una puerta abierta para que el enemigo nos haga trizas. Hemos sido criados para vivir en comunión con Dios, para tener una relación cercana con Él a través de su Santo Espíritu. Así que la puerta abierta en este caso es vivir alejados de Dios y perdernos la bendición de una comunión íntima con Él. Haciendo esto, no vamos a poder o no podemos esperar que Él nos escuche en nuestras necesidades, pues el Señor bendice a quienes caminan en fidelidad con Él. La única oración que Dios escucha de un pecador, ¿saben cuál es? Cuando el pecador se arrepiente y quiere volverse a Cristo. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Esa es la oración que Él escucha. Este consejo es para usted y para mí, los que ya somos creyentes, los que podemos dejar puertas abiertas por negligencia, por imprudencia, por ignorancia y caer bajo un espíritu religioso. Hay gente que se volvieron religiosos, viviendo un cristianismo frío y distante, sin tener una relación íntima con Dios.
Y entonces podemos dejar esa puerta abierta. Recuerda lo que dice Apocalipsis. Porque no eres, dice, no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y algo tibio es algo que primero fue caliente. Algo que es tibio primero estuvo caliente y se enfrió. Y eso pasa con la gente religiosa. Y cuando nos volvemos religiosos, cuando perdemos las disciplinas espirituales que usted y yo tenemos que practicar durante toda la vida mientras estemos en esta tierra. El tiempo con Dios, usted tiene que orar todos los días, porque vivir sin orar es vivir sin Dios. Usted tiene que meditar en la palabra. Usted y yo debemos congregarnos y debemos testificar de Dios con nuestra vida y con nuestra boca. Vamos con el siguiente. Un carácter descontrolado, porque hay creyentes que tienen carácter descontrolados. Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuándo damos lugar al diablo? Cuando pasó ese día y usted no perdonó. Vamos a ver Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena. Hay gente que es iracundo. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Las explosiones de ira, las explosiones de carácter, dejan la puerta abierta para que entre cualquier cosa en tu vida y en la mía, menos la armonía y la paz de Dios. Tenemos que controlar nuestro carácter. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por las discusiones acaloradas y desenfrenadas vienen los divorcios, vienen las peleas, vienen los homicidios. Y por eso el salmista en el Salmo 37:8 nos dice así: deja la ira y desecha el enojo. Deje de ser tan iracundo y tan enojado. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay un lugar para irarse sin pecar, pero este equilibrio es difícil si el Señor no está gobernando nuestro carácter. Recuerde que con el pecado viene la muerte espiritual y con ello la operación satánica. ¿Qué es la muerte espiritual? El pecado me separa de Dios, porque Dios es santo. Y con esto la muerte espiritual. Y la operación satánica, porque vamos a estar susceptibles a que el enemigo haga de las suyas. Otra puerta que como creyentes usted y yo podemos haber dejado abierta, y es destruir nuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:17 nos dice esto: si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo no es una estructura, es esto. Y aquí habita el Espíritu Santo. Y el que destruye el templo, este cuerpo, ¿qué dice la palabra? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice, el que destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Muchos cristianos se pasan criticando a quienes cuidan su salud física. Los que se preocupan por una alimentación adecuada y balanceada, y sumado al ejercicio regular. Si usted quiere tener buena salud, usted y yo tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una buena hidratación. Ay, yo nunca tomo agua. Perdóneme, pero el cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y usted necesita hidratarse para tener energía, para que el cuerpo funcione bien, porque el agua es el medio de transporte de los alimentos. Usted necesita tener una alimentación adecuada y balanceada. Usted y yo necesitamos ejercitar estos músculos. Yo no puedo pasar todo el día sentada. Y si por mi trabajo paso todo el día sentada, tengo que sacar tiempo para hacer un poco de ejercicio físico, porque lo que no se mueve se va a obstruir. Y actualmente se sabe que no solo, por ejemplo, las personas que pasamos de 40 años, y como yo que ya paso de los 60, si usted no hace ejercicios
con un poquito de peso va perdiendo año a año masa muscular. Y esto nos va a afectar en todo, hasta en su independencia. Porque cuando se va a subir de las sillas, ya no puedo, no tengo fuerza, necesito que me ayuden. Entonces, nosotros tenemos el deber de cuidar este templo. Porque este templo no es un basurero. Y entre más me funcione bien este cuerpo, voy a poder estar en esta tierra haciendo la obra de Dios en mejor forma. Así que algunos dicen, eso es algo de la carne. Señores, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser tripartita. Y debemos guardar irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. No solo somos espíritu, somos el alma, mente, voluntad, emociones, y tenemos un cuerpo que tenemos que cuidarlo. Es cierto que en nuestra sociedad abunda un espíritu hedonista. ¿Y qué es esto? Es una doctrina o filosofía que considera el placer como el fin de la vida. Y también tenemos a la gente del espíritu de Grecia que hace del cuerpo un dios. Y de la apariencia física, todo pasan y ya eso se les va la mano, ¿verdad? Y ya hacen del cuerpo un dios, y uno ve a veces como van al gimnasio, que es aquello que es como para llamar la atención. Pero debemos saber que si existe lo falso, es porque se ha copiado de lo verdadero y original. Y yo les he explicado, de todo lo de Dios, Satanás quiere falsificar las cosas. Dios ha creado nuestro cuerpo como una habitación santa de su presencia, porque aquí en este cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios. Y debemos ser buenos administradores del cuerpo que Él nos ha dado para vivir. Algunos se deterioran más fácilmente porque hacen lo que les da la gana con el cuerpo y después se andan quejando. Perdónenles si en las iglesias a veces no les hablan así, pero yo tengo el deber de hablarles así, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice que debemos guardar irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señores, no es ningún pecado hacer ejercicios, tener una alimentación adecuada y equilibrada, dormir lo suficiente, porque si usted no duerme bien, no va a estar bien, porque el músculo se construye cuando usted duerme. Usted debe dormir bien. La misma ciencia médica dice que la mala alimentación, el poco ejercicio físico originan estrés y toda clase de enfermedades. Así que a hidratarse, a hacer ejercicio, a dormir bien y alimentarse bien para tener una buena salud. No es solo una cosa, son varios factores que nos van a ayudar. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, el templo, estamos dejando puertas abiertas para perder la salud y que vengan dolencias y enfermedades. Y a veces en una forma prematura. Es cierto, todos nos vamos envejeciendo, pero hay que tratar de envejecer con dignidad. Primera de Corintios 6:20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vamos examinándonos cuál puertas, por ignorancia, por negligencia, por error, estamos dejando abiertas para que el enemigo entre hasta la cocina. Vamos con otra. Guardar rencor y odio en el corazón. Oye, pero que somos cristianos, sí, pero hay mucha gente que está amargada y que tiene falta de perdón en su corazón. En primer lugar, debo señalar que una de las principales causas de derrota en la vida de los cristianos lo constituye la falta de perdón hacia otras personas, con la secuela de amargura, de resentimientos, de conflictos y autoengaño. Vamos a leer Marcos 11, 25 y 26. Dice así: y cuando estéis orando,
perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Así que el perdón de Dios está supeditado a que usted perdone a sus hermanos. Vivimos rodeados de personas y en algún momento tendremos problemas con ellos o ellos con nosotros. Son inevitables los problemas. Y esto en algunas ocasiones va a originar rencillas, peleas, pleitos y resentimientos. Así que debemos aprender a manejar las ofensas cristianamente. Como cristianos no debemos permitir que estas cosas se alojen en nuestro interior. ¿Por qué te llenas de amargura, un sabor amargo, un disgusto, una aflicción que llevas por dentro? Porque no has querido perdonar. Y si usted no perdona, Dios no le perdona. Así que hay que tomar la decisión. Ay, es que no siento. No, yo tampoco siento. Simplemente aplico la palabra. Y cuando comienzo a declarar con mi boca, Señor, yo en el nombre de Jesucristo perdono a fulanito y a fulanita y al otro. Señor, en tu nombre, porque tú me lo mandas y los bendigo, el Espíritu Santo comienza a fluir porque estás obedeciendo a la palabra de Dios. No es un asunto de sentimiento, son decisiones y obediencia a la palabra. Vivir así es dejar las puertas abiertas para que el enemigo haga de las suyas. Y cuando hay puertas abiertas, estás perdiendo las bendiciones de Dios. Y esta es una de las áreas donde el diablo ha enviado más destrucción. Por la falta de perdón, por los resentimientos. Y ¿sabes qué? A veces no quiere perdonar porque somos muy orgullosos. Entre más orgulloso eres, te es más difícil perdonar. Y a veces decimos, es que si yo perdono, pierdo. Sí, tienes que perder ese orgullo. Porque a veces no perdonamos por orgullo. Ahora, la impaciencia. Otra puerta que como creyentes podemos dejar abiertos. Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y yo siempre digo, entre fe y paciencia hay tiempo de espera, ¿sí o no? Heredan las promesas por aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tiempo de espera. La impaciencia nunca nos hace vivir tranquilos y en paz, sino casi en un estado de locura y desesperación. Y esto nos hace tomar decisiones apresuradas fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere formar el carácter suyo y el mío. Y para que seamos personas pacientes, que es un fruto del Espíritu Santo, y tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para cada momento de nuestras vidas. Seguimos con otra puerta, y que eran puertas, agentes destructores de tu vida espiritual, que te van a afectar espiritualmente, pero también físicamente, que van a afectar tu familia y que van a afectar tu ministerio. La incredulidad y la duda, otra puerta. Y dice por ahí, creo que es Pablo, dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Vamos a ir a Mateo 21:22, palabras de Jesús. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, diría doña Marta, subráyeme en creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Ese es el tip. Creyendo. Pídale al Padre, pero créalo. Y vamos a Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Vamos a ver si no lo buscamos aquí. ¿Traen Biblia ustedes? Ajá. Vamos a ver si lo buscan y si no nosotros lo buscamos.
a 11:22, sí, pero respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ok, perfecto. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es importantísimo lo que usted dice, lo que usted declara. La incredulidad y la duda no nos deja alcanzar por fe las promesas de Dios. Dejar las puertas abiertas para que penetren la incredulidad, la duda y los temores esfuman el obrar de Dios, pues donde no hay fe, Dios no puede obrar. En Hebreos 11:6 dice así, sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan, Él premia la fe. Entonces, ¿y qué es fe? Sí, ahí tenemos la definición en Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero fe es creer a Dios y lo que Él ha dicho en esta palabra. Y no solo creerla, hay que confesarla. Hay que confesar la palabra. Y hay gente que todo, cuando me oran, me hablan a futuro. Y eso es esperanza. Por la fe ya lo tengo y lo declaro en presente. Hay gente que todo lo dice a futuro, sí, va, no, ya. Por la fe es ya. La fe, para quien cree, tiene premio de parte de Dios, porque Él la galardona, Él la premia, y por eso el enemigo nos lanza tantas veces dardos de fuego del maligno. La fe, para quien cree, ya le digo, es la llave para abrir la puerta a las bendiciones. La vida cristiana es por fe y para fe. Así que usted alcanza la salvación por fe, porque creyó en el Señor Jesucristo, y la justicia de Dios por fe, y se avanza en ella para crecer en la fe y para ver la gloria del Señor en nuestras vidas y alcanzar la vida eterna. Otra puertita abierta de los creyentes, menospreciar la palabra de Dios. Y usted me dice, ay, pero ¿cómo? Mire, a veces solo pensamos que los que menosprecian la palabra de Dios son las personas que están en contra de la palabra, que no la reconocen como la palabra inefable. Pero muchas veces los que nos decimos creyentes, muchas veces dejamos las puertotas abiertas y entra el menosprecio a la palabra de Dios. Por ejemplo, número 1, no meditando regularmente en la palabra, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando en la Biblia habla de ley es lo mismo que palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra, a veces no profundizamos. ¿Qué es meditar? Es someter a examen interno, no es meditación trascendental. Es someter a examen interno esa palabra. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Cuando hacemos el emoao, mediten esta palabra. ¿Qué aplicación práctica tengo para mí? Hasta que esa palabra se convierta en fibra moral y espiritual para nuestras vidas. Ahora, otra forma de que hay un menosprecio a la palabra de Dios, no profundizando en la palabra. Tienen años de estar en el cristianismo y uno les dice, mire, búsquenme el profeta Isaías, y me lo buscan en el Nuevo Testamento. Por eso yo siempre les doy una manita, para que vayan y se aprendan la manita y estén ubicaditos. Entonces, no profundizando ni estudiándola. Vamos a Oseas 4, 6 y 7. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, la palabra de Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos. Entonces, ¿cuántas veces no profundizamos, no la estudiamos? Mire, hermano, si usted quiere conocer a Dios, la forma más adecuada y yo diría la única forma es profundizando en la palabra de Dios. Pues la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. No buscar el alimento espiritual cotidiano, diario. No estudiar las escrituras. Deja las puertas abiertas para que venga a nuestra vida decadencia espiritual y muerte espiritual, porque vamos para abajo. Yo siempre les he dicho, en el mundo, en el reino espiritual, lo que no crece se muere. Tienes que alimentarte bien. Así como lo físico, hay que alimentarse espiritualmente, porque lo que no crece se va a morir. Y va a venir la decadencia espiritual y la muerte espiritual. Otra puerta abierta que yo veo que muchos creyentes las dejan de par en par. No congregarse regularmente. No congregarse. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta palabra exhortar significa dándoos ánimo. Entonces, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, porque el día del Señor se acerca. ¿Y a qué viene usted a la iglesia? Usted se viene aquí para adorar a Dios, pero también usted viene aquí para ser instruido, enseñado en la palabra de Dios. Y para tener unidad, aprender, el congregarse nos trae esa unidad de relacionarnos con otros. La Biblia dice, mirad cuán bueno, Salmo 133, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí aprendemos también a perdonarnos, porque dice la Biblia que es necesario que haya disensión entre vosotros para que se sepa quién es aprobado. A ver si usted es capaz de poner en práctica lo que dice la palabra y perdonar. Muchos dejan esta puerta abierta, dejando de congregarse y utilizando ese tiempo para estar en la casa y haciendo cosas que no convienen al desarrollo espiritual. La vida de la iglesia le provee a usted y a mí como creyentes crecimiento espiritual. Salvo que los pastores sean recontramalos y que no le enseñen nada, pero aquí hay buenos pastores. Crecimiento espiritual, sentido y ubicación en el reino de Dios. La iglesia es el lugar adecuado para ser entrenados, para ser corregidos. También en la iglesia se le corrige a sus ovejas, a los feligreses, motivados y formados a imagen del Señor. Oye, qué tarea más fuerte tenemos los pastores. Es el lugar donde aprendemos a vivir honrando y respetando a las autoridades delegadas de Dios. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Uno de los ejercicios o disciplinas que usted tiene que tener para crecer espiritualmente es congregarse. Usted debe congregarse. El creyente que se separa de la compañía de sus hermanos se resfría en su vida espiritual. ¿Ha visto usted algún resfriado espiritualmente? Porque no le daba la gana congregarse. Ay, no encontró ninguna iglesia. Que todas son tan hermanas. Entonces, el creyente que se separa de la compañía de sus hermanos se resfría espiritualmente y se debilita en su capacidad para resistir la tentación. Para resistir la tentación. Ahora, otro punto. Vivir quejándose y lamentándose. Hay cristianos que son súper negativos, que es lo contrario a la fe, y toda la vida se vienen quejando por todo. Efesios 5:18 dice, Efesios 5:18, 18:20, vamos a ver. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo? Se preguntará usted. Y en el verso 19 y 20 nos da la respuesta en Efesios 5. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, subrayo en esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias, porque a veces somos pero súper quejones. Si anhelamos ser cristianos llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo, debemos aprender a no abrir puertas a la queja y al lamento. Y ahora les voy a decir algo más. La medida de nuestra plenitud espiritual se manifiesta por lo que fluye de nuestros labios. La palabra dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué frutos estás comiendo? La Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón es como la central telefónica, depende de lo que usted deje entrar, eso va a salir. Y si usted ha dejado entrar en su conversación, si su conversación como creyente está saturada de chismes, y si a alguien le gusta el chisme, perdone, es a los creyentes. Si tu conversación está saturada de chismes, de mentiras, de calumnias, de quejas, de palabras negativas y llenas de incredulidad, usted se ha encontrado con cristianos que no son llenos del Espíritu Santo. Así que mi consejo, búsquese un creyente un poquito más maduro, escape de ellos antes de que se contamine y participe de lo mismo. Ahora, no darle a Dios los diezmos y las ofrendas. La mayoría de los creyentes y aún de los incrédulos critican a las personas y a los ministros porque hablan de ser fieles con los diezmos y las ofrendas. Y al pastor Antonio y a mí nos pasaba que nunca hablamos de eso, pero eso crea un problema porque la palabra es completa y hay que darla. La forma en que Dios tiene para bendecirte es que seas obediente con tus diezmos y ofrendas. Vamos a Malaquías 3, 8 al 10. Ese pasaje es bien determinante, pues el Señor nos dice que quienes le roban, le están robando lo que le corresponde a él y son ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Aquí el profeta está dialogando con Dios. Pues vosotros, contesta el Señor, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos sin conocimiento básico de la escritura dicen que bajo la gracia no se debe diezmar. Y usan Lucas 11:42. Donde es el mismo Jesús de que le está diciendo a los fariseos, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, en una buena interpretación de la palabra, él no está diciendo que ya no tienen que diezmar. Ustedes están diezmando, pero se les ha olvidado el amor y la justicia. Tienen que tener amor y justicia sin dejar de dar los diezmos. Entonces aquí se pone un sobrecito que es para los diezmos y otro para las ofrendas, que son cosas diferentes.
Entonces, algunos dicen, la pregunta es, ¿quién dijo que los diezmos se instauraron bajo la ley? Es que nosotros no estamos bajo la ley. Señores, pero es que los diezmos no son de la ley. Señores, en el libro de Génesis, mucho antes de que la ley le fuera dado a Moisés, encontramos a Abraham sin H intercalada, dándoles los diezmos de todo el botín al rey Melquisedec, que es una figura del Señor Jesús. Y cuando Abraham estaba bajo otra dispensación, que se llama la dispensación de la promesa. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Cuando se le dio la ley a Moisés, estaban bajo la dispensación de la ley. Pero resulta que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Vamos a Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, no era Abraham, después se le cambió, los diezmos de todo. Si tiene por ahí el 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Bueno, pero si ahora vamos a Hebreos 7, del 1 al 6, donde se habla de esto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, me está hablando Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. O sea, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y dijimos que íbamos hasta así. ¿Va? Entonces, ahí vemos que bajo la dispensación de la promesa con Abraham, él les da los diezmos al rey de Salem, a Melquisedec, que es tipología de Jesucristo. El hombre natural dice, guarda para tener más. Y Dios te dice, da y recibirás más. Y recuerda que Jesús estaba en el templo y se quedó mirando a aquella viuda que dio de lo que tenía, lo único que tenía, y la puso por ejemplo. Alguien dijo, usted tiene porque da, no da porque tiene. Y hay un pasaje, en este momento lo traigo, pero está en el Antiguo Testamento que dice, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Donde hay un verdadero amor por Dios, existe un corazón dador. El mismo Padre Celestial en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después, si les interesa ese tema, yo puedo profundizar. Lo estoy tocando así, más rapidito, sin profundizar demasiado en el tema,
para explicarles qué es el diezmo, cómo se puede diezmar, también lo que son las ofrendas, la ofrenda de la semilla, el diezmo es obediencia, se puede diezmar como Abraham de todo, pero si usted tiene un negocio y tiene que pagar empleados y todo, usted saca, bueno, depende de su fe, saca primero los costos y bueno, me quedó esto, de esto doy. Entonces todo esto, si ustedes le interesan, porque creo que aquí hay una cajita de sugerencias, yo con mucho gusto les explico cómo es. Y no es que estoy pidiendo para mí, porque algunos saben, y aquí la Junta Directiva administra el dinero, yo lo llevo al banco, entonces no es que estoy pidiendo dádivas, no, estoy hablando de la palabra. Y estoy hablando de la palabra y por eso lo hago. Ahora, para terminar, una puerta abierta a veces es no cultivar una vida familiar sana. La vida llena del Espíritu Santo no es solo para la iglesia, mis hermanos, sino para la vida familiar. No cultivar este tipo de vida, una vida familiar sana, le deja las puertas abiertas para que el enemigo entre y destruya. Vamos a Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero si vamos al 5:22 y 25, dice así: someteos los unos a los otros. Hay un orden establecido por Dios. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el marido debe amar a la esposa con un amor sacrificial. Esa palabra se me cuesta, sacrificial, de sacrificio. Y estar bajo autoridad no significa estar bajo dominio. Es recibir la bendición de estar bajo la autoridad. Ahora, si vamos a Efesios 6, 1 dice así: hijos, aquí hay para todo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nosotros si tenemos padres, debemos honrarlos, respetarlos. Y nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestros maridos. Y nosotros como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay otro pasaje que dice: y padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es exasperar? Irritar. Porque a veces como padres somos bien irritantes, repetimos y repetimos, ¿verdad? Como un disco rayado. Entonces, nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestros papás. Sean lo que sean, le debemos respeto. Y Dios nos bendice si nosotros respetamos. Nosotros no escogimos a nuestra familia, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios por la familia que tenemos. Cuando la familia se desintegra, se destruyen la iglesia y el país. Debemos cubrir con nuestras oraciones y trabajar muy fuerte para alcanzar la felicidad familiar. ¿Saben por qué? Porque la primera institución que Dios creó en el huerto del Edén fue la familia. Y dijo Dios, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si vamos a 1, creo que 26 por ahí dice que Jehová los bendijo, que oró Dios al hombre y a la mujer
Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los aves, en los peces y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces, el matrimonio y la familia fue la primera institución que Dios creó en el huerto del Edén. Eso significa que la familia es antes que el Estado, que la familia es antes que la economía, que la familia es antes que la iglesia misma. Y debemos cuidar nuestras familias, cubrirlas en oración. Tenemos que trabajar para que la familia permanezca unida. Eso es importantísimo. Quizá al oír usted esta enseñanza se ha dado cuenta que ha dejado alguna puerta abierta. ¿Qué eran las puertas? Agentes que están destruyendo tu vida espiritual. Y estoy hablando a creyentes. Y el enemigo ha comenzado a quitarte la bendición. Es tiempo de actuar antes de que sea tarde. Entonces, así que, ¿qué les parece si oramos? Estos son los puntos que hoy quise dar, todos así de esos layos, que a veces como creyentes dejamos esas puertas. Por eso, recuerden lo que nos dice el apóstol Pedro: sed sobrios, que era sobrio, prudentes, moderados, y vigilen, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firmes en la fe. Bueno, vamos a orar y después vamos a celebrar la cena del Señor. Padre celestial, gracias te damos en este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque la exposición de tus palabras alumbra. Y gracias porque cada vez que escudriñamos la palabra, que la leemos, que la estudiamos, hay más luz. Y el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día debe haber más luz en tu vida y en la mía como creyentes. Así que abra su corazón a la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu te ilumine, te recuerde, te dirija, para ver tus propias tinieblas. Reconozca ante el Señor que ha dejado por ignorancia, por negligencia o por imprudencia puertas abiertas, y especifíquele a Dios cuáles han sido esas puertas y pídale perdón. Dígale: Señor, ahí tiene su tiempo. Shikarasi Kurikasa Kusirafa Kunsikirashi Kunsikirati. Concéntrate en examinarte. A la brusa bashera Tukushabala Karaso Takarabashokorokosoka Mayarika Tokara Rababababumbarasheta Casa Shikarasi Shikarasi Bakora Tikarasoka Tukatika Shika Fokama La Crosa Bakosha Bakanaraya. Y confiésale al Señor esa puerta que dejaste abierta, o puertas, como un pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque dice la palabra: porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú sabes hacer lo bueno, si has escuchado la palabra y no lo estás haciendo, es pecado. Hagamos un pacto con Dios de cerrar esas puertas en la vida nuestra a partir de este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, hoy hago un pacto contigo de cerrar esas puertas. Hoy, a través de la exposición de las palabras, me has alumbrado y me has hecho ver algunas puertas que he tenido abiertas y que no le he puesto cuidado.
pero hoy decido cerrar esas puertas en el nombre de Jesucristo. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, cierro y sello cada puerta de mi vida para no dar lugar al diablo y para no perder tus bendiciones. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, mantengo mis puertas cerradas para evitar que se esfume de mi vida la bendición y el favor tuyo. Señor, haz que podamos caminar en obediencia a tu palabra, porque sin obediencia al Señor, nada de lo que hagamos dará resultados. Padre, te amamos, te bendecimos. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Respiras? ¿No tienes un tanque de oxígeno? Levanta tus manos y di gracias. Alábalo si puedes. Tokoshe, alabara, alekarasi, anekerebacumba shata. Cruzata vaya, te amo, Padre. Atama la cara soy, tu tambushi la cara. Y a tu Hijo Jesucristo, kiribala, y a tu taribasuti, y a tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Así que hoy decidimos en esta iglesia cerrar puertas para que no afecten nuestra vida personal, ni familiar, ni ministerial. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre.